celebración del cuarto domingo de la Cuaresma del ciclo A. Hoy nos invita la palabra de Dios a meditar sobre la luz. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta, con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Continuamos en este camino de la Cuaresma en el que nos encontramos al centro de este túnel que a veces parece sin salida, pero que sabemos por la fe que muy a lo lejos se percibe la luz. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone y que podamos llenarnos de la luz de su Evangelio para contemplar un día su gloria. Hacemos este servicio de la palabra de Dios por los enfermos, por los que se encuentran en sus casas, en asilos de ancianos y en hospitales, por los que viajan, por los que están privados de su libertad y los que trabajan en este momento, en cualquier circunstancia, que no pueden asistir físicamente a la misa. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado. Porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo quede en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra del Señor.
Señor. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Sí, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron. Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió. Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo. Ve a lavarte en la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban. ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían Es el mismo. y otros decían, No es él, sino que se le parece. pero él decía. Yo soy. Y le preguntaban. Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió. El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron. ¿En dónde está él? Les contestó. No lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó. Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban. Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban. ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego. ¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó. Que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron. ¿Es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quien le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron. Ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él. Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó. Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron. Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron. Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó. ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo. Ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo. Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús. Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto,
esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron. ¿Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó. Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos al centro del camino cuaresmal. Por un lado, nos encontramos en la parte más oscura del camino que hemos decidido recorrer. Es como cuando los mineros se encuentran en una encrucijada bajo la tierra y de repente oyen un trueno tan fuerte que no saben qué ha pasado. Si se ha derrumbado la entrada de la mina o si ha explotado una parte más profunda de dicha mina para seguir trabajando. Ellos se encuentran en un dilema: volver hacia atrás antes de que se termine el oxígeno o seguir hacia adelante con la esperanza de encontrar una nueva ruta que los saque hacia arriba y adelante, donde puedan respirar. Es muy difícil encontrarse en una situación como la de los mineros. El tema de la palabra litúrgica de Dios lo he llamado así: Jesús es la luz de todos los pueblos, porque todos los pueblos estaban en la oscuridad del pecado, la ignorancia, la maldad y la muerte. El tema del ciego de nacimiento sintetiza toda la historia de salvación. Los padres de la iglesia, aquellos que siguieron predicando la doctrina apostólica y el testimonio de los primeros mártires, y que se les conoce como padres de la iglesia porque presentan la sana doctrina cristiana católica romana, hablan de ese momento culminante del catecúmeno, que también es el camino de todo cristiano. O estamos a favor de Jesús y nos dejamos iluminar por su palabra, por su ejemplo, y participamos de los sacramentos, o nos echamos para atrás y entonces renunciamos por lo pronto a este camino de conversión. Escuchamos en la primera lectura que Dios escoge a uno de los hijos de Jesé y no necesariamente al más fuerte, musculoso y atractivo o al mayor de la familia. Samuel se equivoca pensando que el mayor de los hijos de Jesé es a quien Dios escogía, pero el Señor le indica diciéndole: no te dejes llevar por las apariencias, porque Dios mira los corazones. Samuel entonces le pregunta al jefe de familia si son todos los hijos que viven en ese hogar, y él responde: todavía queda uno, el más pequeño. Dudo que sea ese el que Dios escoja. A él nadie lo toma en cuenta, lo tenemos cuidando las ovejas. El sacerdote y profeta Samuel le indica que no se sentarán a la mesa hasta que lo traiga, y cuando lo ve, el Señor le dice: úngelo, porque es a él a quien he elegido. Y lo describe la Sagrada Escritura de una forma graciosa. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Tomó pues Samuel el cuerno de aceite, lo ungió delante de sus hermanos. Y a partir de aquel momento, Dios tiene una especial predilección por David. Aquí descubrimos en ese plan de Dios algo inaudito. Dios no solamente es aquel que se compromete: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo en la medida que cumplan con los mandamientos. A eso se le llama la ley mosaica o de Moisés. Yo seré fiel a ti, seré tu Dios y te protegeré de una forma especial siempre y cuando tú cumplas con lo tuyo. Dios se siente defraudado con su pueblo elegido porque se da cuenta que no son capaces de cumplir aquellas leyes que Él les impuso. Por eso encuentra una forma diferente de acercarse a los seres humanos. Estamos hablando pues de otro tipo de alianza, la alianza de David, la alianza davídica o alianza de gracia. Y es bajo esa alianza que Dios escoge a una persona, aquella que Él mismo ha dotado de dones especiales, pero que ese joven le ha respondido de una forma positiva a la gracia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el rey anterior, Saúl, y David? David es escogido por su humildad, por su obediencia a la palabra de Dios, mientras que el primer rey de Israel fue rechazado por su desobediencia y rebeldía. Es decir, al Señor le agrada el corazón, la bondad, la
la humildad del ser humano. Antes que las reglas, las normas, las estructuras, al Señor le agrada la gracia que hay en las personas para llevar a cabo su papel en cualquier estructura o en cualquier forma de vida. Pero es el corazón lo que Dios observa mejor que cualquier otro aspecto del ser humano, sea su inteligencia, sea sus músculos o su belleza exterior. La luz de Cristo viene y le devuelve aquella luz primigenia que la humanidad llevaba desde que fue creada. Nos dice el Génesis que desde el comienzo el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas, sobre el caos. Nos habla el primer libro de la Biblia que ya había una separación entre la luz y las tinieblas. Y aunque Dios mismo hace ambas, la luz a la que se refiere el Evangelio y el mismo libro del Génesis es anterior a esa misma luz que conocemos hoy del día o del sol. Hoy día incluiríamos la electricidad y la noche, que es parte de su misma creación. Aquí estamos hablando antes de la creación. La luz inefable en la que existe Dios y a la cual nos llama a todos como sus hijos e hijas muy queridos cuando aceptamos la luz de su palabra y también cuando nos hacemos bautizar. Por eso Jesús hace lodo, combinando la tierra y su saliva, es decir, la carne humana que es nuestro cuerpo como hombres y mujeres y su Espíritu Santo. Al combinar su saliva y el polvo de la tierra, Dios recrea al ser humano. Al devolverle la vista al ciego de nacimiento, Dios está haciendo una vez más a Adán y Eva, pero de otra forma, de una forma santificadora. No solamente como lo hizo cuando lavó toda la tierra por las aguas del diluvio, sino que ahora por las aguas del bautismo Dios está haciendo una nueva creación. Está devolviendo al ciego de nacimiento que pueda ver y así empezar a ser una persona distinta. Todos querían igualarlo al ciego anterior. ¿Qué no es ese el ciego que pedía limosna? Unos decían sí lo es, otros contestaban se parece, pero él respondía soy yo aquel que era antes, pero ya no soy ese de antes, aunque sea el mismo de alguna manera porque estoy en mi carne, soy alguien nuevo, sin dejar de ser aquel. ¿Por qué? Porque el Señor reconoce que todos somos hechos de barro y Él, sin cancelar su obra de barro, la asume con sus manos, sopla una vez más en nosotros y nos hace ver una luz distinta. Cada vez que usted viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, se renueva con la luz del Evangelio y empieza a ser esa criatura nueva sin dejar de ser la anterior, pero también superando todo lo que es pecado, tinieblas, oscuridad. Así es que el Señor no quiere que te olvides que sigues siendo un humano. No quiere que te olvides que tu padre y tu madre te engendraron y que aunque te engendraron en pecado, porque es parte de la carne humana, estamos aquí para descubrir un nuevo nacimiento, el nacimiento de los hijos y las hijas de Dios por las aguas del bautismo y por la luz del Evangelio. Vamos a escuchar esta misma historia del ciego de nacimiento con una melodía que repite esas frases del Evangelio donde Jesús nos invita a creer en Él y a llenarnos de su luz para dar testimonio que Jesús hace la diferencia en el mundo. Sin Jesús, todas las naciones, todos los pueblos siguen en tinieblas, en la oscuridad del pecado, la ignorancia, la maldad y la muerte. Pero con la luz de Jesús empieza a existir en nosotros ese nuevo ser de luz, de gracia, de sabiduría, de bondad y de vida eterna. Vete a lavar tus tinieblas con aguas de Siloé, para que sean tus luces antorchas vivas de fe. Vete a lavar tu cansancio con aguas de Siloé. Sal a las plazas gritando cantares de renacer. Vete y anuncia que el reino sus brotes ya empieza a echar. Su luz deslumbra a los ciegos, su fuerza nos
Hay un contraste entre la oscuridad de este mundo y la luz que nos trajo el Evangelio. Les hablaba al principio del camino cuaresmal desde el primer domingo en el que Jesús se enfrenta a las fuerzas diabólicas y vence toda tentación, que nos encontramos con una especie de misanovela en la que el protagonista representa al bien, a lo bello, a lo noble, lo grande, mientras que el antagonista representa la maldad, la envidia, el rencor, los celos, el crimen. Todos aquellos que son ladrones, mentirosos y asesinos tienen por padre obviamente al demonio. Y Jesús viene y se enfrenta a esas fuerzas malignas que existen en el mundo. Pero Él no puede o Él no ha querido jamás violar la libertad de los seres humanos. La historia del ciego de nacimiento muestra esa trama o ese conflicto entre la luz y las tinieblas, entre aquellos que necesitan de la luz de Cristo y que reconocen estar ciegos. Mientras no reconocemos que estamos ciegos, no podemos recobrar la vista, porque pensamos que vemos bien. La conclusión de esta historia es patente en cuanto al mensaje que da Jesús hoy. Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Entonces algunos que se sintieron aludidos le contestaron: ¿también nosotros estamos ciegos? A lo que Jesús replica: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen ver, permanecen en su pecado. Es decir, aquellos que no son capaces de reconocer sus tinieblas del error, su necesidad de aprender de la palabra de Dios, aquellos que sienten que lo saben todo, que no tienen nada más que aprender de Jesucristo, de la iglesia, de la Biblia, de los demás. Aquellos no pueden ser sanados por Jesús porque creen saber más que Jesús o más que su iglesia que Él dejó. Pero la palabra de Dios sigue adelante, iluminando a aquellos que con humildad reconocen la necesidad del Evangelio. Jesús define los campos: o conmigo o contra mí, o con la luz o en las tinieblas. No hay de otra. Ustedes eligen quedarse en este mundo de perdición o alcanzar ese nuevo mundo que yo traigo, mundo de gracia, de bendición, un mundo que debemos recrear para transformarlo de un mundo de violencia, de miseria, de sufrimiento y dolor, en un mundo como antesala que nos prepara a ese reino de luz, de verdad, de sabiduría, de bondad y de amor. Cuando a los padres de este ciego de nacimiento se les cuestiona si es o no su hijo, ellos solamente afirman de lo que están seguros: este ciertamente es nuestro hijo, no hay duda. Tampoco hay duda que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿Y quién le abrió los ojos? Eso es otro asunto que no nos corresponde a nosotros. Pregúntenselo a él, pues ya tiene edad suficiente para que responda por sí mismo. Obviamente los padres de aquel hombre que se encontraba en problemas precisamente porque Jesús le había devuelto la vista, no quieren dar una señal de que ellos también creen o sospechan que Jesús puede ser algo más que un hombre regular, porque habían sido amenazados que todo aquel que confesara que Jesús era un hombre de Dios o por lo menos profeta iba a ser expulsado de su iglesia o sinagoga. Por eso se negaron a testimoniar, se negaron a decir algo más de lo que les corresponde. Podríamos decir, es como si se hubieran lavado las manos como Pilato: yo no me meto en esto, ustedes arréglenselo, yo con esto cumplo y me salgo de este problema. No se enteran que al lavarse las manos Pilato y los padres de este ciego de nacimiento, al no quererse meter en este problema, ya están en problemas. El problema de negar la verdad, la evidencia de que el Hijo del Hombre es también Hijo de Dios, y que si este hombre nacido ciego había sido sanado por Jesús, era natural, era lógico que deberían confesar a Jesús como el Hijo de Dios, que vino como luz que ilumina a todas las naciones.
pero no todos reciben la gracia de la fe. Y Jesús y Dios, Padre Celestial y el Espíritu Santo respetan la libertad de cada oyente, de cada uno que participa en este drama de la salvación humana. Deja que cada persona tome su posición, o bien a favor de la verdad y de la luz, o bien se quedan en las tinieblas y en la ignorancia, porque tienen miedo de profesar la fe completa, la fe que ilumina las conciencias, los corazones, que fortalece el cuerpo y santifica el alma. Para decirle sí a Jesús se necesita valor, se necesita arriesgar, que puedan dar un paso hacia adelante, aun cuando tengan que sufrir las consecuencias de la alienación, de correrlos de la sinagoga, de sufrir aquello mismo que sufrió Jesús, haber sido expulsado de la ciudad y haberlo colgado de un madero, de la cruz, porque la ciudad, la civilización, las culturas no resisten tanta luz, tanta verdad, no solamente los ilumina, sino que los encandila. Debemos tomar la decisión de seguir a Jesús hasta el final, sufriendo las consecuencias de la cruz, pero con la esperanza de llegar a la resurrección y además con la certeza que Jesús jamás nos engañará. El mundo sí nos engaña, el demonio es un mentiroso y la carne o el egoísmo simplemente no sirve para nada. En cambio, el Espíritu es el que da la vida y gracias a Jesús puede la iglesia, no solamente del primer siglo, sino de cada siglo de la historia hasta nuestros días, declarar que Jesús tiene la capacidad, tiene el Espíritu, tiene la palabra, tiene la luz necesaria para transformar los corazones y los pueblos a los que pertenecemos nosotros, los creyentes de hoy. Nos dice la Iglesia de Latinoamérica, su quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en su documento Aparecida de Brasil, en el número 362. Asumimos el compromiso de una gran misión en todo el continente que nos exigirá profundizar y enriquecer todas las razones y motivaciones que permitan convertir a cada creyente en un discípulo y en un misionero. Necesitamos desarrollar la dimensión misionera de la vida en Cristo, esa vida de luz, esa vida de nueva criatura que el Señor nos ha traído. Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de esa luz y vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Y ya que todos nacimos ciegos de nacimiento por el pecado original, recobremos la luz de la verdad, la luz primigenia, la luz original de Dios, que es siempre luz, luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. El Padre Joaquín del Valle de San Joaquín te invita a hacerte evangelizador en comunión con la iglesia, haciéndote bienhechor y patrocinador con tu negocio, suscribiéndote en YouTube al Padre Joaquín del Valle, enviando tu donación para producir y difundir la Santa Misa en las radios locales y redes sociales. Puedes enviar tu donación por la aplicación Zelle, ZELLE, en el banco a mi nombre y teléfono, Padre Joaquín, 559-519-3750. Por favor, textéame después de hacer tu envío. O envía tu donación al P.O. Box 12131, Fresno, California, 93776. Es obligación de todo bautizado, cristiano, católico, hacerse de algún modo discípulo y promotor del Evangelio. Gracias por tu apoyo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta.
sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva.